Buenas tardes. Gracias a todos y todas por asistir a esta actividad formativa. Agradezco también la presencia presencial aquí en el Salón de Actos de la Casa de la Mujer y también a aquellas personas que nos están siguiendo a través del Facebook del Servicio de Mujer e Igualdad. Con motivo del día 30 de marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar, desde el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza se lanzó una campaña de sensibilización y reivindicación de los derechos de estas personas que se dedican al empleo de hogar. Los datos nos muestran que, evidentemente, es un sector precarizado y en su mayoría son ocupados por mujeres. Trabajo poco reconocido y precarizado. Con el lema que presentamos, que respeta los derechos laborales de las profesionales del hogar y de los cuidados, pretendemos sensibilizar e informar a la ciudadanía de las condiciones laborales de estas personas, en su mayoría mujeres, con un 96% de mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad económica. Esta campaña tiene dos hashtags, con el valor de los cuidados y respeta a quien te cuida, porque consideramos que es necesario este trabajo y que las personas que desarrollan este trabajo cuidan de las familias y mantienen los hogares, convirtiéndose en un trabajo muy necesario para la sostenibilidad de la vida. Nos acompaña esta tarde en esta actividad Ana Lucía Hernández Cordero, de Universidad de Zaragoza, y con el título de Cuidados en tiempos pandémicos, trabajadoras del hogar en primera línea del COVID, va a presentar los resultados del proyecto CUMADE relacionados con el empleo de hogar. Esta investigación ha sido desarrollada por equipos de trabajo conformados por investigadores e investigadoras de 10 universidades públicas españolas, entre las cuales se encuentra la Universidad de Zaragoza, en las que Ana Lucía ha participado. Por comentaros el extenso currículum y especializado de Ana Lucía, a la que le agradezco su participación, Ana Lucía Hernández Cordero es doctora en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Antropología Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde 2014 es profesora de Sociología de la Inmigración en la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Sus principales líneas de investigación son la construcción social de la maternidad, las migraciones femeninas, la familia y las redes de parentesco en las cadenas globales de cuidado. Yo no quiero extenderme más porque yo creo que lo que nos puede interesar es la presentación de las conclusiones de este proyecto tan actual, que nos refiere también a la realidad que hemos vivido de los tiempos de la pandemia por COVID. Bien, muchísimas gracias, Ana Lucía, y muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ana, y por supuesto por la invitación a presentar los resultados de este proyecto. La verdad es que es una oportunidad para poder discutir, para poder debatir sobre la situación de los cuidados en general, pero en específico del empleo de hogar y los cuidados en el Estado español. Es un proyecto que surgió en el contexto del COVID y nos permitió hacer un análisis prácticamente en tiempo real de lo que estaba pasando en torno a los cuidados y entre ellos, ¿no?, del empleo de hogar. Entonces voy a contar un poquito lo que ha sido el proyecto y luego me voy a detener en los resultados en concreto sobre el empleo de hogar y los cuidados que pudimos obtener, ¿vale? El proyecto se titulaba El cuidado importa, impacto de género en las cuidadoras y los cuidadores de mayores y dependientes en tiempos de COVID. Ha sido un proyecto financiado por el Fondo Supera, COVID-19 Santander, CSIC, CRUE, Universidades Españolas, y ha sido dirigido por la doctora Dolors Comas Dargemir, que es de la Universidad Rovira i Virgili. Ella dirigió un extenso equipo de trabajo que estuvo conformado por 10 universidades públicas españolas que, digamos, en total me parece que éramos alrededor de 57 investigadoras e investigadores que estuvimos trabajando en distintas comunidades autónomas sobre el tema de los cuidados. Nuestro objetivo fue analizar el impacto de la crisis de la COVID
en las condiciones económicas y laborales de las mujeres y los hombres que se dedican a los cuidados. Entonces, el centro de esta investigación era sobre las personas que se dedican a cuidar. Por supuesto que hablar de los cuidados y hablar de las personas cuidadoras implica también abrir el abanico de a quienes se cuidan y toda una serie de personas que intervienen en la provisión de los cuidados. Pero nuestro centro era averiguar qué era lo que había pasado con las personas que se dedican a cuidar en tiempos del COVID. Como he dicho, no nos centramos únicamente en el empleo de hogar y los cuidados, pero en este caso sí que me voy a detener hablando de ello, ¿no? Nosotros en este proyecto nos planteamos como ámbitos de cuidado los cuidados familiares, los servicios de cuidado, y en este caso era servicio de ayuda a domicilio, residencias, asistencia personal y centros de día, que son servicios de atención a los cuidados que tuvieron como mucha diversidad en la dinámica a partir del confinamiento, a partir del COVID. También el empleo de hogar y el cuidado comunitario. Esos fueron como los ámbitos de cuidado en los que estuvimos trabajando a lo largo de un año. Fue un trabajo muy intenso que implicó mucho compromiso de parte de las y los investigadores, pero que nos ha dado mucha satisfacción, sobre todo por el tiempo en el que pudimos recoger la información. En primer lugar, diría que los resultados de esta investigación nos han hecho aportar al debate público sobre la visibilidad de los cuidados y la esencialidad de los cuidados. Una cosa que pasó durante la pandemia fue que los cuidados, el trabajo de cuidados, la actividad de cuidar se declaró como actividades esenciales. Y esto ha sido, digamos, un paso muy importante en el reconocimiento que implica esta tarea. Desde la economía feminista se ha planteado la importancia de los cuidados, de cuidar, la esencialidad de cuidar para el sostenimiento de la vida, y durante esta pandemia nos dimos cuenta, ¿no?, que también a nivel público fueron reconocidos como actividades esenciales. Sin embargo, es importante decir que ese reconocimiento o esa declaración de los cuidados como actividades esenciales no llegó en el mismo momento en el que se declaró el estado de alarma, sino que fue posterior. Y esto también nos supone pensar y reflexionar en torno a cómo se están viviendo los cuidados en nuestro país. También nuestra investigación reconstruye, digamos, las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad que vivieron las personas cuidadoras. Porque también ha sido un compromiso por parte del equipo de investigación, digamos, poner en la mesa de debate todas las carencias y todas las dificultades que se están viviendo, y que lamentablemente el trabajo de cuidado remunerado sigue siendo una actividad precaria, ¿no? Es un empleo, pero es un empleo precario que no tiene el reconocimiento social y económico que merece. Sin embargo, también hemos identificado algunas experiencias de empoderamiento o de valoración de iniciativas que apuntan a pensar que los cuidados, en efecto, están siendo mayormente reconocidos a partir del COVID, ¿no? Como digo, llegó tarde el reconocimiento de la esencialidad, pero llegó, y esto es muy importante de plantearlo, ¿no? Este proyecto lo realizamos durante un año a través de la metodología cualitativa, y las comunidades autónomas que participaron en este proyecto han sido Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. No son todas las comunidades del Estado español, pero sí que nos permitió tener bastante heterogeneidad. También puedo decir que no en todas las comunidades se trabajaron todos los ámbitos del cuidado, porque no nos daba la vida para eso, pero los resultados que hemos obtenido no hemos querido, digamos,
restringirlos a cada una de las comunidades, sino que gracias a la experiencia del equipo de investigación podemos afirmar que los resultados que hemos obtenido en una comunidad son bastante similares a lo que se sabe, a lo que se ha publicado en otras comunidades. Nosotras, nos planteamos que el centro de la investigación eran las trabajadoras y los trabajadores del cuidado, pero como decía, no solamente íbamos a entrevistar a estas personas, porque cuando hablamos de los cuidados, pues se despliega toda una serie de recursos y de agentes que participan en la provisión de los cuidados. Entonces, además del trabajo de centrarnos en las trabajadoras y los trabajadores, y entrevistamos a responsables y gestores o gestoras, a personas usuarias, a familiares de personas dependientes, a sindicatos, a políticos y técnicos, asociaciones, fundaciones, expertos, tanto del ámbito académico como del ámbito profesional, porque queríamos tener toda una visión en torno a la temática de los cuidados. En total, ¿puedo quitar esto? Sí, vale. En total, hicimos 343 entrevistas, 8 grupos focales, 5 talleres, que nos dieron un total de 398 personas a las que entrevistamos. En un principio parece, digamos, si pensamos en cuántas universidades estábamos involucradas y cuántas personas en los equipos de investigación, fue posible llegar a este nivel de entrevistas de profundidad en la temática. Requirió mucho trabajo muy intenso. En algunos casos el trabajo de campo, las entrevistas empezaron en abril, es decir, cuando todavía estábamos terminando el confinamiento o habíamos pasado recién el confinamiento hasta febrero de 2021. Esto también implica que recogimos información en los momentos tal vez más duros y más críticos de lo que ha sido la pandemia en el país, ¿no? La información estará luego a través de la Casa de la Mujer, les pasaré el enlace porque hemos publicado un informe que es de acceso abierto para que se pueda difundir de la mejor manera. Y en el informe vamos a ver que tenemos un capítulo de contexto, un capítulo de cuidados familiares, un capítulo de servicios, uno de residencias, otro de trabajadoras del cuidado y del hogar, iniciativas comunitarias y modelos alternativos. Y ahí al lado en esta presentación está el número de entrevistas que realizamos para, digamos, construir cada uno de estos capítulos. Para el tema que nos interesa esta tarde, pues contamos con 80 entrevistas realizadas no solamente a cuidadoras, como decía antes, pero sí realizadas en el marco de la temática en concreto del empleo de hogar y de los cuidados. Con lo cual tenemos una información que es muy rica en detalles de lo que pasó y de cómo se ha vivido esta situación en el sector de los cuidados del empleo de hogar. Entonces, ¿qué ha supuesto para la sociedad, para las estudiosas y los estudiosos de los cuidados, la pandemia? En primer lugar, la pandemia ha hecho visible los problemas que enfrentamos como sociedad en torno a los cuidados. Por un lado, ¿cómo organizamos los cuidados de los mayores y de las personas dependientes? Porque fue un tema que surgió casi en contemporáneo con el tema con el confinamiento y la pandemia. También la pandemia ha hecho visible las dificultades tan grandes que se tiene en la sociedad para realizar la conciliación, para conciliar, porque todas aquellas medidas con las que las familias cuentan para conciliar, de un momento a otro desaparecieron. O sea, de un día a otro estábamos todos en casa, confinados, algunos teletrabajando,
y sin contar con aquellas ayudas o aquellos apoyos, recursos para la conciliación, y los efectos en las familias con niños menores, sobre todo los niños más pequeños, han sido bastante abrumadores. Y otro tema que ha surgido en el debate sobre lo que ha implicado la pandemia para nuestra sociedad es el empleo de hogar. Y porque el empleo de hogar tiene unas características específicas que dentro de todo este mosaico de cuidados y de todos estos recursos de cuidados que tenemos en la sociedad, tiene unas particularidades que afectan de manera concreta y de manera aguda a mujeres y además a mujeres extranjeras. Entonces esto, digamos, es como nuestro punto de partida que hace que pongamos digamos, la atención específica en este sector. En general, digamos, podemos decir que las trabajadoras del hogar y los cuidados son aquellas personas, aquellas mujeres que son, los últimos datos del INSERSO, que son de 2021, nos indican que el 98,3% de las personas empleadas en el sector del empleo de hogar son mujeres. Así que sin ninguna duda podemos decir las trabajadoras del hogar y los cuidados. Y son aquellas mujeres, aquellas personas que las familias contratan directamente para hacerse cargo de los cuidados de una persona dependiente en el hogar. Una de las características de este sector es que se les contrata bajo el régimen de empleo de hogar para ejercer actividades de cuidado, trabajo de cuidado. Y esto ya es un problema de punto de partida porque no hay un reconocimiento que estas mujeres están siendo contratadas para hacer un trabajo que no figura, digamos, en su contrato. Y esto nos ha llevado a plantear a lo largo de tantos estudios, pero sobre todo a partir del COVID, que ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar y los cuidados significa hoy en día precariedad laboral y desigualdad social. Y una precariedad laboral y desigualdad social que ya se venía dando antes de la pandemia, que la pandemia agudizó de manera profunda. En el estudio, nosotras hemos, entre los equipos de investigación que abordamos el empleo de hogar, en la Universidad de Zaragoza abordamos el empleo de hogar y también en otras universidades, en total hicimos digamos, la distribución de las entrevistas que decía antes, ¿no? Ha sido de esta manera, ¿no? 53 entrevistas a empleadas. El resto de las entrevistas para llegar a 80 las hicimos a otras personas. Pero aquí estos datos nos muestran claramente la presencia importante que tiene la población extranjera. No conseguimos hacer ni una sola entrevista a un hombre que trabaje como empleado de hogar y de los cuidados. Esto, como decía antes, el 98,3% de la población son mujeres, con lo cual encaja muy bien. 44 de estas 53 eran mujeres extranjeras. Entonces, también, como decía antes Ana, comprobamos de manera empírica, con un trabajo cualitativo, la sobrerepresentación de las mujeres extranjeras en este sector. Y con una particularidad, que el empleo de hogar se divide entre trabajo como interna, es decir, vivir en la casa donde se trabaja, o trabajo como externa, que es vivir fuera del hogar donde se trabaja. Y aquí también vemos una característica, solo con estos datos, que tiene que ver con la desventaja comparativa entre las mujeres extranjeras y las mujeres autóctonas o españolas. Y son que las mujeres extranjeras son aquellas que trabajan primordialmente en el empleo de hogar interno. Y los datos, de nuevo, nos confirman esta situación. Del total de 53 entrevistas, 19 eran mujeres que trabajaban como internas. Y de estas 19, todas eran extranjeras. Entonces, bueno,
está clara esta situación. Y además, pues como decía antes, tenemos las otras entrevistas a asociaciones, sindicatos, cooperativas, agentes intermediarios, fundaciones y personal sanitario que entrevistamos para recoger la información que hemos podido plantear en el informe sobre el empleo de hogar. Como decía antes, ser empleada de hogar y ser mujer inmigrante es sinónimo de precariedad. Y en el informe hemos podido corroborar que la crisis precarizó todavía más las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ampliando las jornadas de trabajo o siendo obligadas por parte de los empleadores a confinarse. Ahora vamos a ver un poco, bueno, quería yo explicar con más detalle qué ha sido, qué significa esto de extender las jornadas de trabajo o confinarse o estar obligadas a confinarse. Uno de los lemas que se planteó durante el confinamiento y la pandemia era quédate en casa, todo saldrá bien. Quédate en casa porque la medida para controlar el virus era quedarse en casa. Bueno, yo me pregunto entre interrogantes, ¿todo saldrá bien? ¿Por qué? Porque quedarse en casa no ha sido lo mismo para todos y todas las personas. Ya no vamos a entrar en aquellos detalles de diferencias en edad, en las cuestiones laborales, pero sí creo que hubo una gran diferencia para aquellas personas que se dedicaban al empleo de hogar y los cuidados y para el resto de la población. Y en esta diferencia lo vamos a encontrar todavía aún más con las mujeres inmigrantes y las mujeres autóctonas y con las mujeres empleadas de hogar que tenían contrato de trabajo y quienes no tenían contrato de trabajo. Que esta ha sido una característica bastante diferenciadora de cómo se vivió la pandemia. Y aún más, porque no siempre coinciden, quienes tienen el permiso de residencia y quienes no tienen el permiso de residencia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas, muchas mujeres empleadas de hogar que tienen el permiso de residencia no tienen contrato de trabajo. Y no tener contrato de trabajo implicaba una serie de consecuencias en la vida en general, pero en concreto durante el confinamiento. Y entonces, una de las reflexiones que hacíamos en el equipo de investigación y también con las entrevistas era que mientras todos los días salíamos a los balcones a aplaudir al personal sanitario que se estaba haciendo cargo de atender a todas las personas que estaban en situación crítica, muchas mujeres que también estaban haciendo una actividad esencial como los cuidados estaban siendo despedidas o viviendo en condiciones de precariedad. Y, por ejemplo, a las empleadas de hogar les pasó de o te quedas confinada con la persona a la que cuidas, o pierdes el trabajo. ¿Quiénes eran estas mujeres? Pues aquellas que estaban que trabajaban de internas o que trabajaban de externas, pero que no tenían el contrato de trabajo. Y entonces esto ha implicado aceptar una serie de condiciones laborales precarias, como por ejemplo pasar de externa a interna con el mismo salario. Y trabajar de interna en el empleo de hogar significa no tener una jornada laboral específica porque está ahí la disponibilidad. Están siempre disponibles para ejercer, ¿no?, digamos, cualquier tarea que se les sea solicitada. Aquellas personas que quedaron sin trabajo y trabajaban como en modalidad interna, quedarse sin trabajo implicaba también o implicó quedarse sin casa. O sea, muchas mujeres quedaron sin una vivienda porque al ser despedidas también implicaba no tener dónde dormir. ¿Por qué pudieron haber sido despedidas? Por ejemplo, por la seguridad de los otros. O sea, para cuidar a las personas que estaban, digamos, en situación de dependencia, muchas de estas mujeres fueron despedidas. Y aquí nos preguntamos por qué ha pasado esto.
si en otros casos fue todo lo contrario. Aquellas personas que estaban en situación de dependencia les pidieron que que pasaran de externa a interna. Y esto tiene que ver con que el empleo de hogar es un sector que está, que aunque hay una legislación, pasan muchas cosas en los hogares que no pueden ser controladas. Entonces, la decisión de despedirlas u obligarlas a confinarse dependía de las familias, dependía también de la situación que se estaba viviendo en las familias. Entonces, esto también es para reflexionar. No se trata solamente que las familias empleadoras son las malas, sino toda la carencia de regulación que tiene el empleo de hogar aún hoy en día. Algunas empleadas decidieron voluntariamente renunciar a sus trabajos por el compromiso moral que tenían con las personas a las que cuidaban. Y esto también es muy significativo porque el empleo de hogar y los cuidados crea relaciones afectivas que no son pagadas, o sea, que tampoco se pretende pagar, pero que resultan ser de alguna manera motivos para permitir una serie de acciones que no están reguladas. Entonces, dejar el trabajo por pensar en la persona mayor implicó unas consecuencias económicas para la empleada de hogar. Otra cosa que sucedió también fue una reducción de horas de trabajo con la consecuente reducción de salarios. Y esto tuvo unos efectos negativos en la economía de estas mujeres. Y todo esto, no lo sé si hemos sido lo suficientemente conscientes de lo que les pasó, ¿no? de las situaciones que se vivieron. Y entonces aquí yo quería hablar un poco sobre las dificultades económicas, familiares y sociales que han pasado las mujeres empleadas de hogar. Por ejemplo, aquellas que no fueron despedidas, el aumento de trabajo que vivieron fue muy significativo y en muchos casos esto no implicó un aumento de salario. A ver, esto no puede pasar, esto no pasa en otros ámbitos, en otros sectores laborales. Por el contrario, decía, en algunos casos se redujeron horas de trabajo y se redujo el salario. En algunos casos, las bajas por enfermedad no fueron pagadas. O, por ejemplo, se planteaba, mira, si tú no quieres venir a trabajar, perfecto, pero no cobras. Esta irregularidad, esta ambigüedad, esta no regulación del empleo de hogar no pasa en todos los sectores laborales. Y esto también es un motivo para pensarlo. ¿Cuál fue el impacto económico para estas mujeres? Bueno, pues muchas de ellas aceptaron condiciones laborales de mucha precariedad a cambio de no perder el trabajo. Y esto viene pasando antes de la pandemia, pero durante la pandemia se agudizó esta situación. Algunas aceptaron un menor salario a cambio de no ser despedidas o pasar de externa a interna por el miedo al despido. ¿Por qué pasaba esto? Por ejemplo, cuando todos fuimos confinados y muchas personas dejaron de ir al trabajo para quedarse en casa, estaba el temor de que ya no fueran necesarias estas mujeres. Y entonces se adelantaron a ofrecer mayor trabajo por menos salario para garantizarse el trabajo. Esto también nos hace pensar en cuál es el valor que le damos a un trabajo que ha sido reconocido como esencial, pero que no fueron cuidadas las mujeres que estaban realizando este trabajo. ¿Qué más? Otra de las cosas que pasaron en el empleo de hogar ha sido que la forma de realizar el trabajo también cambió mucho. Cambió mucho porque fue un trabajo de cuidados que se restringió al ámbito privado, a los hogares. Esto, para las personas cuidadas, ha tenido su impacto,
ha habido un deterioro importante en la vida, ¿no? El desarrollo cognitivo y físico de las personas dependientes, y esto ha tenido un impacto directo en cómo se realiza el trabajo de cuidados. Pensemos, si ya el trabajo de cuidado en la modalidad de empleo de hogar es muy intenso, con jornadas laborales largas, con una serie de actividades que no siempre son reconocidas, ni social ni económicamente, pues durante el confinamiento esto todavía se agudizó más. Y aquellos paseos que se pueden dar en la plaza, aquellas salidas, aquellas, digamos, combinación con otros recursos como los centros de día, desaparecieron del todo. Y todo ello cayó sobre los hombros de las mujeres cuidadoras empleadas de hogar. También hubo cambios en las medidas sanitarias para ellas. Luego veremos al final, vamos a ver un vídeo en el que nos cuentan dos mujeres a las que entrevistamos en este proyecto sobre lo que ha significado para las empleadas, por ejemplo, el tema de la protección. El protegerse muchas veces recayó en manos de las propias mujeres. Y ahora, ¿cuáles han sido las respuestas a esta situación? Por un lado, el gobierno creó el subsidio temporal de desempleo para trabajadoras del hogar como una medida, que ha llegado tarde y que ha llegado mal. Por un lado, me acuerdo que entrevistaba yo a una persona, que decía, este subsidio es la constatación de que se puede, que es un derecho negado a las trabajadoras del hogar y que se tiene que hacer, pero que se tiene que hacer por la vía formal, y es la prestación de desempleo como lo tienen todos los empleados, todos los empleos, Entonces, ¿quiénes han sido las principales, tal vez las principales entidades que han respondido a las situaciones de las empleadas de hogar? Las asociaciones. Las asociaciones se han configurado como las principales proveedoras de bienestar de manera muy precaria muchas veces, pero que han estado allí presentes en primera fila. En primer lugar, con cajas de resistencia para ayudas tan fundamentales como el alquiler y los alimentos. O sea, esto nos tiene que interpelar, ¿no? Nos tiene que hacer pensar, muchas gracias, sobre cómo estamos viviendo y cómo están siendo tratadas personas que se dedican a hacer un trabajo tan esencial. Luego, también las asociaciones se encargaron de gestionar alternativas habitacionales, porque muchas personas durante la pandemia han sido afectadas por cuestiones como la vivienda. Pero en el caso concreto de mujeres que se dedicaban al empleo de hogar, el hecho de la existencia de la modalidad interna, pues les afectó de manera particular. Por lo que decía antes, quedarse sin trabajo implicó quedarse sin vivienda. También se hicieron muchos talleres de extranjería, de orientación laboral, y esto a cargo de las asociaciones. Y, por supuesto, un acompañamiento psicológico que, si a muchas personas en muchas situaciones nos afectó la pandemia a nivel de salud mental, pensemos lo que pudo haber pasado con muchas mujeres empleadas de hogar. Entonces, las asociaciones han sido una de las
de los apoyos más importantes que han tenido las empleadas de hogar. Y aquí también tenemos que pensar en qué punto estas asociaciones estaban haciendo mucho trabajo que no es su responsabilidad, que es responsabilidad de la administración pública. Los efectos de todo lo que pasó en las asociaciones, pues han sido, me voy a comer uno de estos porque autoorganización, y esto, bueno, es muy importante para las asociaciones. Se empezaron a crear estrategias para autoorganizarse y responder a las necesidades que les estaban planteando. Muchas asociaciones se visibilizaron, se estuvieron muy presentes en el tejido social, y esto es positivo. Sin embargo, la razón por la que pasó esto también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque son asociaciones que estaban ahí, que estaban trabajando desde hacía mucho tiempo y que empezaron a cobrar un protagonismo básicamente para cubrir agujeros que no les correspondían. Fortalecimiento de la organización, por supuesto, pero como efectos negativos, un agotamiento, una sobrecarga de trabajo y, por qué no decirlo, muchas veces sentimientos de impotencia y frustración sobre lo que estaban viviendo. O sea, se encontraron con situaciones muy tristes, muy graves, digamos, de necesidad de responder, y a veces no tenían los medios. Los tiempos, el sentido del tiempo para la sociedad cambió mucho, pero para las empleadas de hogar cambió de manera abrumadora. El tiempo se convirtió en un recurso muy valioso para todas las personas, pero en el caso de las empleadas de hogar, el tiempo dejó de ser de ellas. Todas aquellas mujeres que se confinaron dejaron de tener, digamos, el tiempo ya no fue suyo. Estaban completamente disponibles a las exigencias y a las necesidades de las demás personas. Y aquí hay muchas historias que nos cuentan, por ejemplo, cómo aquellas 2 horas que tienen de descanso o las 36 horas que no siempre se cuentan, ¿no?, de manera corrida, desaparecieron. Y me decían, bueno, nosotros a veces, yo me iba a mi habitación y me hacía la dormida para que no me llamaran. Esto quiere decir, el tiempo dejó de ser de ellas, porque estaban allí todo el tiempo, disponibles para los demás. El tiempo como escenario es que la pandemia significó para nosotras y nosotros como un paréntesis en nuestras vidas, ¿no? Un escenario que tuvo inicio con el confinamiento y que parece que todavía no tiene un cierre, pero en el caso de las empleadas de hogar es increíble cómo se limitó muchísimo su vida. Siempre, ¿no?, en función del trabajo que estaban haciendo. Por ejemplo, muchas de ellas tuvieron que cambiar sus pautas de movilidad. Dejaron de utilizar el transporte público porque sus empleadoras les pedían que no se subieran al tranvía o al metro. Dejaron de utilizar los autobuses por miedo al contagio, para no contagiar a las otras personas. Dejaron de salir, dejaron de encontrarse con otras personas, siempre pensando en función de no contagiarse, porque las empleadas de hogar, no solo ellas, pero en el empleo de hogar lo vimos mucho, se convirtieron en agentes de contagio. La idea,
¿no? El pensamiento de que estas mujeres al venir de la calle podían contagiar a las personas a las que, digamos, que estaban cuidando, implicó una exageración de limpieza, como, por ejemplo, utilizar alcohol todo el tiempo una vez que llegaban a la casa a cuidar. Esto es que se responsabilizaba a las mujeres cuidadoras, a las empleadas de hogar, de los posibles contagios que podían haber en el lugar donde estaban cuidando. Todo esto nos hace pensar en hasta qué punto no hemos valorado del todo a las empleadas de hogar que estuvieron haciendo un trabajo fundamental durante la pandemia. ¿Qué más les pasó a las empleadas de hogar? Pues, como decía antes, la salud, el tema de la salud en el empleo de hogar ha sido otra cuestión que tendríamos que reflexionar. Por ejemplo, muchas de ellas me decían, yo nunca pedí material de protección porque asumía que era mi deber comprarlo. O sea, en momentos en los que había mucha escasez de mascarillas, de guantes, ellas tenían que comprarse el propio material porque nunca pensaron que era responsabilidad de las familias otorgarles este material. Esto no pasó en otros sectores de los cuidados. Muchas de ellas, por ejemplo, se enfermaron de COVID por estar cuidando. O sea, el nivel de vulnerabilidad y de exposición al COVID que tuvieron las empleadas de hogar ha sido mucho más elevado que en otros sectores del cuidado y que en otros sectores en general. Y esto tiene que ver con el poco material que tenían también para protegerse. Y, por supuesto, por eso el título de esta charla, ¿no? Estaban en primera línea. Ellas estaban cuidando a aquellas personas que más lo necesitaban. Entonces, también tenemos que pensar en esta situación que afectó de manera profunda a las mujeres. ¿Y qué ha pasado, digamos, a nivel general sobre esta situación? La reflexión que hacían muchas trabajadoras a las que entrevistamos fue que hubo muy poca valoración del trabajo de los cuidados. Y había alguien que me decía, es que en realidad el trabajo que yo hago no es valorado, sino que yo soy necesaria hasta que no me sustituyen por otra. No hay una valoración de la persona que realiza el cuidado. Tal vez hay una valoración de la actividad, pero somos sujetos intercambiables. En el momento en el que yo o pido mejores condiciones laborales o quiero cambiar algunas situaciones, es muy fácil intercambiarme por otra persona. Entonces, me hablaban de, es un trabajo intercambiable, es un trabajo que exige mucha dedicación, pero no hay un pago a cambio. Es un trabajo en el que no se priorizan los derechos de las trabajadoras, se priorizan los derechos de otras personas. En el empleo de hogar parece que hay una mezcla entre cuidar y limpiar, que da lo mismo, y por eso se siguen contratando a cuidadoras bajo el régimen de empleo de hogar, porque no hay una diferencia muy clara, y esto implica también poca valoración social. Y finalmente es un trabajo desgastante que no es reconocido muchas veces ni siquiera por las mismas personas que lo ejercen. El sector, a través de las asociaciones, reclama urgentemente políticas orientadas a la dignificación del trabajo del hogar, que se garanticen los derechos. ¿Cuáles son las demandas y las reivindicaciones? En primer lugar, un aumento de salario en el sentido de que se pueda valorar en efecto
el trabajo que se ejerce, porque ser contratada bajo el régimen de empleo de hogar esconde muchas veces todas aquellas actividades de cuidado que tienen que ser valoradas de forma diferente, porque no es lo mismo hacer, o sea, hay una serie de actividades que no es lo mismo. No es lo mismo estar con una persona que tiene demencia senil o una persona mayor que lo que necesita es compañía. Hay una diversidad de actividades dentro de lo que es el ámbito de los cuidados que están siendo completamente invisibilizadas bajo el régimen de empleo de hogar. Una demanda que ahora mismo tenemos, está en la mesa de debate porque no está claro si se va a conseguir o no, es una inclusión en el régimen general, pero de verdad, de manera completa, de manera integral, que las empleadas de hogar, que el empleo de hogar y los cuidados sea reconocido como un trabajo como cualquier otro, con todo lo que implica estar en un régimen general. Y una de las grandes demandas es el derecho al paro, o sea, la prestación por desempleo, que no se sabe por qué el empleo de hogar aún no lo tiene. Y esto, las consecuencias, como decía antes, justo cuando me dio un poco la tos, el subsidio extraordinario vino a compensar esta gran carencia que por un lado demostró que se puede hacer, que es una necesidad, porque las empleadas de hogar no cotizan por el desempleo, pero que se tiene que llevar por el régimen formal, ¿no? O sea, es decir, una cotización por desempleo para tener derecho a la prestación por desempleo. Otra de las demandas de las asociaciones es revisar la ley de extranjería, porque hay muchas dificultades y hay muchas relaciones entre lo que pasa en la ley de extranjería o lo que se plantea en la ley de extranjería y la situación del empleo de hogar. Y como algo de largo plazo que requiere una revisión y una reflexión es repensar la modalidad de empleo interno. Porque o sea, las consecuencias que tiene para las empleadas de hogar esta modalidad son unas consecuencias que afectan tanto su vida personal como su vida familiar como la vida social. Y esto tiene que ser repensado. Tenemos que pensar si esto en realidad tiene sentido si apoyamos el desarrollo de la ley de dependencia que cubra estas situaciones de dependencia mayor, de grado 3, si le queremos utilizar el lenguaje de la ley, pero que la atención a las personas en situación de dependencia no se haga a costa de las vidas de las mujeres que están trabajando en situación de internas. Entonces, yo ahora mismo lo que quiero es presentar un vídeo que hicimos como parte del proyecto y así abrir el debate. Es un vídeo que dura 11 minutos, es una cápsula de vídeo donde dos mujeres cuentan un poco la experiencia que han tenido como empleadas de hogar durante este periodo, pero son dos mujeres que vienen trabajando desde las asociaciones, lo cual cuentan, ¿no?, un poco más allá, no solo es la experiencia, sino también la reflexión de esta situación como empleadas de hogar. Nosotros en el proyecto hemos querido hacer estos vídeos, luego a través de la Casa de la Mujer sí que podemos, bueno, se puede colgar el informe y ver otros temas, de los otros sectores, pero para cerrar vemos el vídeo y luego pensamos en reflexiones, participaciones, preguntas. Así que muchas gracias. Cuando estalla la pandemia, yo estaba trabajando con una persona mayor, un señor de 75 años,
y el cual, bueno, yo iba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, le preparaba los alimentos, estaba con él prácticamente toda la mañana, lavaba, ¿no? Le cocinaba, le planchaba y a las 2 de la tarde ya me retiraba a mi domicilio. El temor a perder el trabajo por contagiarme era muy grande para mí, era mucho miedo, mucha tensión, ¿no? Más que todo de poder llevar el contagio al Señor. Soy Carolina Elías, salvadoreña, abogada feminista y actualmente presidenta de CEDOAC, Servicio Doméstico Activo. El golpe fuerte que nos ha dado el COVID-19 a todos nos ha afectado, pero hay que reconocer que a las empleadas del hogar les ha golpeado mucho más. ¿Por qué? Porque se ha dado como un efecto cascada. Si bien es cierto, hay otros sectores que han perdido derechos, las empleadas del hogar no significa que hayan quedado en el mismo nivel que los otros trabajadores y trabajadoras. No, han perdido más derechos todavía que el resto. Nunca me compraron mascarilla. Las mascarillas me las compré yo. El gel me lo compré yo. En ningún momento el Señor me dijo, toma un paquete de mascarillas. El Señor no se protegía, pero Él salía. Él interactuaba más que yo. Yo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa no interactuaba con nadie más. Y tenía un sumo cuidado. El Señor tuvo un problema en el estómago y lo tuvieron que internar una semana en la Cruz Roja. Entonces, después de 2 días de haber regresado del hospital, el Señor le diagnosticaron COVID. La familia inmediatamente me llamó. Me llamó y me dijo que mi hermano tiene COVID. Y pues sácate una prueba, me dijo, porque solamente ustedes son los únicos 2 que han estado juntos. Quizás tú le has podido contagiar. Y pues ahí me sentí fatal, porque tuve un cargo de conciencia muy grande. Porque yo dije, quizás yo, pero ¿en qué momento? Si yo me he cuidado tanto por orden de ellos, yo también pensaba que yo lo había contagiado. O sea, tanto era que me decían, no, pero Patricia, tú eres la única que has estado con él. Se contagió quizás en el hospital, porque las pruebas han sido después de 4 días y de 5 días. La precarización, la explotación, la esclavitud se ha visto más acrecentada aún. Muchas sufrieron incluso maltratos físicos y psicológicos porque eran ellas las que terminaban sufriendo las consecuencias del mal humor generado por el encierro a sus empleadores, por ejemplo. Muchas empleadas del hogar también se vieron expuestas y sufrieron abusos sexuales por parte de sus empleadores. El pánico de tener que ir a dormir a la calle era mucho mayor que el de contagiarse, por ejemplo, o el de estar soportando estas condiciones de trabajo. La primera prueba me salió negativa y luego después a los 4 días me sentí un poco mal, me sentí con fiebre y sospeché que yo también estaba contagiada y exigí una segunda prueba y en la segunda prueba me salió positivo. Cuando yo ya estaba con el COVID, pude pasar en la casa del Señor, pero lo hice sola. Es una angustia de estar sola, pasar el COVID en un país que no es tuyo y no sabiendo qué es lo que puede pasar mañana, no sabiendo si quizás me puede faltar la respiración en la noche y no haber nadie a quien yo poder llamar. A las empleadas del hogar se les aplicó un subsidio extraordinario. Solo fue operativo durante el estado de alarma, los primeros 3 meses de la COVID. Para poderlo solicitar, tenías que contar con un certificado, una firma electrónica, una clave PIN, y eso no lo tienen las trabajadoras. Es que vamos, las trabajadoras como mucho tienen un móvil. Quedaron fuera de solicitar ese subsidio más de un 40% de las trabajadoras del hogar por no estar dadas de alta en la seguridad social, porque hay muchas familias que han perdido recursos y no pueden hacer frente al pago de las cuotas de la seguridad social y estas terminan aceptando porque no hay otra opción por el momento. Muchas trabajadoras que ya estaban como externas, con tal de evitar ese desplazamiento en transporte público de su casa a su trabajo, muchas volvieron a trabajar de internas, es decir, a vivir en el mismo lugar donde trabajaban, lo cual las condenaba a no una jornada de 8 horas como el resto del mundo,
sino de 12, de 16, sino hasta de 24 horas al día. Hay muchas familias que decidieron, luego de ver cómo en Madrid se trató la situación de las residencias y cuántas personas comenzaron a fallecer ahí, pues han preferido sacar de la residencia a sus personas mayores y llevarlos a su casa. Y entonces contratan a una cuidadora para que esté ahí y lo hacen en el régimen de interna. La tienen atendida a su persona mayor las 24 horas del día y que además pueden ellos disponer también de ella para otras tareas de cuidados a la familia. Entonces es una explotación brutal de la mano de obra migrante. Yo estuve sin cobrar 3 meses. Cuando el señor sale del hospital, me contenté porque yo dije, al menos voy a regresar a mi trabajo, y comencé a trabajar con el señor. Y bueno, faltando prácticamente 2 días para poder terminar el mes, me dicen que ya no necesitan de mis servicios, que lo que quieren es tener una persona a tiempo completo y que solamente me iban a dar el pago de las 2 semanas que yo había trabajado con él. Después de haber trabajado más de 1 año con el señor, solo 200 euros me querían dar. Me ofrecían con el trabajo de interna 400 euros, que era lo que yo ganaba en la mañana, y la habitación. Por el caso de estar en esta situación de desamparo, yo no sabía qué hacer. Y llamé al grupo en el cual yo pertenezco, que es Mujeres Unidas Entre Tierras, que ayuda a muchas mujeres en esta situación. Y ellas me dieron la orientación que debía hacer. Me dijeron que tenía derecho a una indemnización y al pago por haber trabajado con ellos más de 1 año. Me comuniqué, me dieron el nombre de un abogado y bueno, al final ellos tuvieron que aceptar que me tenían que pagar hasta por las vacaciones, porque yo no había hecho ni vacaciones. CEDOAC nace en el año 2008 con 4 pilares de trabajo fundamentales, que es el empoderamiento de las trabajadoras del hogar, la sensibilización de la sociedad sobre el valor de los cuidados, el trabajo en red y la incidencia política. En el año 2019 conseguimos un local en el que brindamos asesoría jurídica en materia laboral y de extranjería, asistencia sociolaboral para empoderarse dentro de este sector y también la asistencia psicológica. La última actividad que hubo aquí fue el 8 de marzo. Lo único que nos quedó en ese momento fue empezar a contactarnos a través de los medios digitales, pero de los más sencillos. Fue mucho más difícil el continuar con el empoderamiento de nuestras trabajadoras. Lo que se fortaleció mucho fue nuestra incidencia política y en medios de comunicación. Logramos que cada 2 por 3 semanas estuviera hablando de la situación de las empleadas del hogar, que eran un personal esencial, pero sin derechos. En Perú yo he sido profesora de inglés y bueno, partes administrativas también. Tengo un hijo de 21 años, él está en Perú, está en la universidad. Fue uno de los motivos más importantes para el cual yo hice este viaje y quiero para él también un futuro mejor, es lo que yo puedo ofrecerle como madre. Como trabajadora del hogar, en un principio me sentía muy bien. Yo nunca he faltado al trabajo, siempre he sido una persona responsable, porque de ese trabajo, con ese trabajo es que yo mantengo a mi familia en Perú. Llegaba temprano y me retiraba a veces después de la hora pactada. Es más, en los tiempos de pandemia, cuando el señor no estaba, yo iba a verle la casa. Entonces me sentí que no me valoraron, que no valoraron el trabajo que yo hice. Sentí que se podían deshacer ellos tan fácil de una trabajadora y conseguir a otra. Las principales reivindicaciones de CEDOAC es, en primer lugar, que podamos cotizar y tener derecho a la prestación por desempleo, una ley de prevención de riesgos laborales, que podamos cotizar por nuestros salarios reales, que podamos también tener inspecciones de trabajo efectiva,
que se cree, por ejemplo, una asociación de empleadores con las cuales nosotras podamos negociar un convenio colectivo. Y en resumen, que tengamos los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras en España. Ahora con la pandemia se ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de cuidados de España y lo esenciales que somos las empleadas del hogar. Hicimos todo el trámite, yo tuve que ir a firmar y la hermana se expresó de una mala manera y le dijo, porque fueron dos hermanas, y una le decía a la otra, le decía, estas vienen a nuestro país a aprovecharse de nosotros, estas, de una manera completamente despectiva hacia las trabajadoras que vienen de otro país, ¿no?, a trabajar como empleadas del hogar. Entonces yo las miré y les dije, estas no vienen a cuidar a las personas mayores que ustedes no cuidan, que ustedes no quieren cuidar. Estas vienen a lavar sus baños, a lavar sus cocinas, a planchar su ropa. Esas son estas. Entonces se miraron entre ellas y se retiraron. Bueno, no sé si quieren algún comentario, preguntas sobre esta situación. Creo que el vídeo, ¿no?, es una manera de sintetizar lo que hemos recogido en la investigación, lo que he contado yo un poco con más detalle, pero es un buen punto de, digamos, generadora de debate, así que adelante. Cualquier pregunta, comentario que te quieran hacer. Yo tengo una pregunta. Sí. En las entrevistas que se hacían a estas mujeres, ¿hasta qué punto se profundizaba o cuál era el contenido de las conversaciones? Entiendo que había algo más anecdótico, aparte de los resultados que se han comentado, como lo que ha contado la última señora. No sé si nos puedes contar alguna anécdota. Bueno, sí, te puedo contar muchas. A ver, nosotros hicimos un guión de entrevista donde recogíamos, por un lado, cómo habían llegado, en el caso del empleo de hogar, cómo habían llegado al empleo de hogar, cómo habían entrado al sector, y luego que nos contaran un poco las condiciones laborales en general y cómo esto había cambiado a partir del COVID, ¿no? Y luego cómo se había vivido el confinamiento, el tema de la salud. Les preguntábamos mucho sobre los tiempos, cómo había afectado los tiempos, tanto sus tiempos de trabajo como sus tiempos vitales, la salud, y luego una reflexión final sobre cómo veían la atención a la dependencia en España, ¿no? Estos eran como los grandes sectores, digamos, los grandes apartados de las entrevistas. Todas entrevistas cualitativas de más de una hora. Y yo te puedo decir que ya solo el hecho de dejar de conseguir los tiempos de ellas para que nos contaran esto, ya implicaba también un esfuerzo de su parte, y por eso nosotros les estamos muy agradecidas. Y como anécdota te puedo contar dos cosas. Uno, me acuerdo de una entrevista que hice a las 9 de la mañana a una empleada que me dijo ella, mira, ¿sabes qué? Tal fecha, llámame, porque la entrevista la tuvimos que hacer por WhatsApp, siguiendo todas las normativas de que en ese momento entonces no las podíamos hacer presenciales, y ella se sienta en un sitio, en un bar, y empezamos a hacer la entrevista,
y en algún momento me cuenta que ella acababa de salir de su jornada de 8 de la noche a 8 de la mañana y a las 9 de la mañana me estaba dando la entrevista, que había pasado, porque era el único momento en el que podía descansar y había decidido sus 3 horas de descanso, porque además salía a las 8 de la mañana, llegaba a casa, dormía y luego se enganchaba con otro trabajo al mediodía. Entonces sus horas de descanso había decidido contarme lo que había sido la pandemia. Esto como una anécdota, ¿no? Y otra anécdota que te puedo contar es otra entrevista que hicimos con otra empleada que me estaba contando un poco la situación que estaba viviendo como trabajadora y reflexionaba ella mucho sobre la disponibilidad de tiempo que le exigía el trabajo. Todas empleadas no internas, pero sí extranjeras, con familia del otro lado del océano, no con familia aquí, pero con todo lo que implica esto. Y estábamos haciendo la entrevista y de repente le empieza a llegar mensajes al móvil. Eran las 7 de la tarde y ella me había contado que tenía que volver a la casa donde trabajaba a las 8. Entonces que teníamos tiempo. Le empiezan a llegar mensajes al móvil y eran mensajes de su empleadora, que era la hija de la persona a la que cuida, diciéndole: ¿dónde estás? Necesito que vengas, necesito que vengas. Y en un momento me dijo: ¿sabes qué? No puedo más, me tengo que ir. Se levantó y se fue. Como muestra, yo es que lo escribí, ¿no?, en el diario de campo que hacemos cuando estamos investigando, diciendo esto más que cualquier cosa que ella me pudiera contar, la propia entrevista fue un reflejo de esa disponibilidad exagerada, ¿no?, que demandan de parte de las empleadas. Y era porque la necesitaba ahí. Su tiempo de descanso, que generosamente nos dan cuando hacemos investigación para una entrevista, para un momento, se mezcla con esto. Y yo lo viví tal cual, salió corriendo y se fue. No la terminamos la entrevista, como una muestra de esto, ¿no? Y luego, bueno, otras cosas que te podría contar, pero que las entrevistas muy ricas en ese sentido, porque como investigadores también, dejamos que el discurso salga, tenemos un guión, pero dejamos que las personas nos cuenten, que las empleadas nos cuenten, y nos cuentan una serie de cosas que son fundamentales y que son muy importantes para ellas. Y ahí vamos recuperando estas informaciones. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, felicitarles por esto a todas las mujeres trabajadoras del hogar también del mundo y las que estamos aquí en España, por el trabajo fundamental que se realiza para el desarrollo de una sociedad que no se ve así, pero lo es. Si yo tengo un comentario y tengo una pregunta, y el comentario, bueno, esto en relación a que el sector de los cuidados a través de mujeres principalmente, y que se agravó con la pandemia, realmente solo vino a visibilizar ese estigma que se tiene, ¿verdad?, hacia un sector que es mujer y que es también extranjera, ¿ya?, que es migrante, porque estas son las que nos roban, las que nos quitan y además nos vienen a enfermar, ¿ya?, como decía ella, y eso es triste, pero eso también es bueno porque hay que ver dónde hay que intervenir, también eso es importante desde ese punto de vista. Y ¿qué significa? Bueno, yo conozco muchísimas historias aquí en Zaragoza en el tiempo de la pandemia de mujeres que pasaron situaciones terribles, que incluso ni siquiera paga tuvieron y fueron sacadas, aún estando regularizadas, ya no se diga las que no están regularizadas, porque esa es otra cosa que habría que ver. Entonces, que este es un sector que tanto se valora, ¿verdad?, un sector que tiene que ver con la dependencia, pero además es de desarrollo, aunque se diga de servicio, cómo poder regularizar unas jornadas de trabajo
similar porque son relaciones contractuales, son relaciones de trabajo. Lo único que aquí media, como son los servicios sanitarios, por ejemplo, sentimiento, porque tienes muchos vínculos con la persona que estás y además estás viviendo con ellos. Y entonces hay una cosa que se llama cuidar y cuidar, porque si esta cuida tiene que tener mecanismos como para ser mecanismos protectores, para poder enfrentarse a la problemática que tiene la persona dependiente, que en muchos casos son los problemas mentales, y esos problemas mentales las mujeres no están preparadas para poder enfrentar esas situaciones, y entonces cuando miras se están tomando las pastillas de los abuelos, y entonces tienes otro problema, porque estás afectando, como decía alguien, la persona que hablaba, a una mano de obra buena, con calidad, que puede ser mejorada si se le dan los recursos y se le da la formación, además, para atender a ese sector. Un sector que tiene que verse como de desarrollo. Entonces, en este sentido, mi pregunta es, ¿cuánto? Y esto tiene que ver, ¿sabes cuánto las mujeres trabajadoras de hogar en este país aportan al Producto Interno Bruto de este país? Porque se aporta. ¿Cuánto es? Porque de ahí, ¿cuánto tiene que dárseles a este sector y cuánto tiene que ser regularizado en jornadas de 8, de 4 y de 6 horas que perfectamente se pueden hacer? Si hay familias que tienen hasta 2 o 3 cuidadoras en su casa, una por la mañana, una por la tarde y una por la noche, porque hay familias que lo hacen considerando que estas personas son humanas, se cansan y además que quieren que su familiar esté con calidad y con amor siendo atendido. Entonces, estas personas sí tienen conciencia. Entonces, es un trabajo que creo que pudiera ser estudiado mucho más, pero partiendo de eso, porque los números lo dicen, aquí a veces los tomadores de decisión solo te hablan por números. Entonces, este sector aporta al Producto Interno Bruto de este país y es importantísimo reflejarlo, porque en esa medida toman conciencia o los golpeas, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo quería hacer y un poco de reflexión. Gracias. Gracias por tu participación. En realidad esto es un trabajo que se tiene que hacer, que todavía no se ha contabilizado, como dices tú, el aporte al Producto Interno Bruto, que también es otro tema que afecta a todas aquellas mujeres, principalmente mujeres, también algunos hombres últimamente, que se encargan de los cuidados familiares. O sea, no solo las empleadas de hogar aportan en este sentido, sino todas aquellas cuidadoras y también cuidadores en el entorno familiar que cuidan a sus familias. Y esto también es todo un debate. En el empleo de hogar es muy importante. Y el regularlo y pasar de régimen especial a régimen general son pasos que se están haciendo. Todavía hay mucho por hacer, como lo había dicho yo antes y lo dice Carolina Elías, y lo dicen las asociaciones de empleadas de hogar, la Asociación de Empleadas de Hogar de Zaragoza también lo dice, ¿no? Todavía no se ha consolidado ese paso porque siguen estando en un régimen especial dentro del régimen general, pero va hacia allí, ¿no? El medir cuantitativamente el aporte que tiene. Pero no tenemos todavía el dato. Pagarlo ya es un paso. El asunto es que yo creo que hay que separar, y que es fundamental separar el empleo de hogar del trabajo de cuidados, porque ahora todavía está mezclado y entonces se esconde todo esto que decías tú, que no es lo mismo trabajar con personas mayores con determinados padecimientos que con otros. Y esto todavía es un trabajo pendiente por hacer. Yo económicamente no tengo el dato. No tengo el dato, pero lo tenemos que, digamos que se ha cuantificado, se está cuantificando, pero sigue estando escondido en lo que es el empleo de hogar. Y por el otro, lo que te decía, ¿no? Al mismo tiempo de cuantificar lo que se hace por parte de las empleadas de hogar y cuidados, se quiere cuantificar. Se ha hablado de un salario de ama de casa, del salario de los cuidados, aquello de no es amor, es cuidado no pagado, es trabajo no pagado, ¿no? Pero
es una tarea pendiente que tenemos para seguir revalorizando, reconociendo, revalorizando el trabajo esencial que implica cuidar y cuidarnos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta investigación que también contribuye a visibilizar prácticamente el tema de los cuidados que están desvalorizados por la sociedad. Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza y hemos vivido esto en primera línea de toda esta situación de la pandemia. Aunque es de decir también que antes de la pandemia este trabajo siempre tenía unas situaciones muy difíciles y precarias y de explotación. No hablamos en el caso de las trabajadoras, por ejemplo, internas, que son las que quizás más sufren estas situaciones. Antes de la pandemia nosotros reivindicábamos los derechos laborales, la esclavitud que estaban viviendo todas estas mujeres, sobre todo las que están internas y sin papeles, porque es ahí donde hay como mayor explotación, no reconociendo ni de los derechos mínimos actual que tenemos, o sea, es decir, no tenemos igualdad, pero ni siquiera esos derechos mínimos se reconocen o se reconocían. Y la pandemia, pues lo que ha venido a hacer todavía ese encierro que ya venía anteriormente, de decir, mujeres sin descanso, trabajando más de 60 horas a la semana, pues es a quitarles los únicos días de descanso que tenían, porque parece que como que continuáramos con esa situación de gravedad de pandemia, porque hay muchas mujeres que no salen en el mes o una vez al mes. Tenemos muchas compañeras que no pueden participar activamente en la asociación, que están en los pueblos, que están aquí mismo en Zaragoza y no pueden participar porque no tienen más que un descanso al mes. Y cuidando a esas personas dependientes con esa situación de gravedad que tiene cada persona y no tener ese descanso, nos roban nuestras vidas prácticamente, o sea, eso es como apropiarse de la vida de una persona. Yo creo que no puede el sistema sostenerse sobre las espaldas de unas mujeres y sobre todo de mujeres racializadas, que es lo que está ahí. En las trabajadoras de interna la mayoría son mujeres migrantes, mujeres que les cuesta integrarse en esta sociedad, pero no es porque ellas no pongan de su parte, sino es porque no se les permite tener vida propia, vida social, que no pueden ni participar con nosotras, que digamos que nos convertimos, las amigas nos convertimos en su familia, porque muchas de ellas no tienen aquí su familia, somos las compañeras, la familia. Comentar un poco así quizás un par de casos de realidades de las que vivimos nosotras, porque en ese momento nos tocó asumir una responsabilidad, como decía Ana Lucía, de que le tocaba a las instituciones, o sea, de ayudarles a solventar su situación económica, de acompañarlas, de orientarlas en la parte psicológica, en la parte de derechos laborales, porque se hubieron muchos despidos sin pagar, digamos, la indemnización, las pagas extras, sin nada, o sea, se les despedía y se les sigue despidiendo a muchas compañeras, incluso con papeles. Nosotros estamos, digamos, orientando a compañeras que teniendo papeles es que las despiden sin pagarle lo que les tienen que pagar. Este caso he atendido una compañera, y la abogada también nos ayudó este día, con una compañera que lo obligaron a firmar que renunciaba digamos, hacer la parte legal y teniendo papeles, y no le pagaron, la persona que cuidaba falleció, no le pagaron el mes que le correspondía de indemnización, no le pagaron sus vacaciones, solo le dieron los días de trabajo que ella había realizado. O sea, es decir, que aún teniendo papeles te violan esos derechos cuando puedes reclamarlos, pero claro, es que en ese momento les ponen un papel para firmar, tienes que firmar, es que si no, o sea, es el miedo también, porque está el miedo, ¿no? El miedo y a veces no tener la orientación en ese momento. Yo le dije, si me hubieras llamado en ese momento, yo te digo, no firmes, porque uno cuando no está seguro de lo que va a firmar, pues no firma. Pero también está eso, ¿no? Está el miedo y la presión que tienen al momento de los empleadores, pero es que pasa, ¿no?
contar así un par de casos, que por ejemplo una compañera que fue despedida justo había iniciado la pandemia, como a un mes y algo así, que estaba súper fuerte, pues ella tuvo un accidente laboral, se fracturó el brazo y en ese momento pues fue despedida, ella no tenía papeles, estaba en un pueblo, en ese pueblo le atendió una trabajadora social a ella para orientarla, sobre todo en el centro de salud, y la orientó y ella conocía que estábamos en la asociación. Y entonces, por esa razón, ella también tuvo un contacto con nosotras y una orientación de que ella podía denunciar en ese caso. Pero es que cuando no tienes ese acompañamiento y esa orientación, pues no lo haces porque tienes miedo. Y porque piensas que por no tener papeles te van a deportar en ese momento y tú no quedas sin nada prácticamente. Y es que no darle a alguien, o sea, después de que tenga un accidente laboral, no pagarle nada y despedirla y no darle ese cuidado después de que una persona tiene un problema, o sea, pienso que es inhumano, no sé, como que la persona no fuese persona, sino que, no sé, un número, ¿no? Y otras compañeras tuvieron problemas, también lo mismo de despido. Hay una que estuvo un año cuidando a una persona, prácticamente solo ella, porque su hija vivía en Barcelona, y cuando vino al año le dijo, tómate unas vacaciones, y en esas vacaciones la despidió. O sea, y esa persona ahora tiene 5 años aquí y no tiene papeles. O sea, la despidió, incluso ella no conocía la asociación, buscó un abogado que le ayudara, pues el abogado lo que hizo fue una intermediación que le diera algo, pero esta mujer continúa sin papeles. Cuando estuvo trabajando con ella 2 años, o sea, porque el último año fue de encierro, pero estuvo trabajando 2 años. Y a muchas mujeres les pasa eso, que están aguantando, no solo que no te paguen lo que te tienen que pagar, sino estar soportando humillaciones, maltrato psicológico y el hecho de que negarte también a veces incluso qué es lo que tienes que comer, o sea, que esto te prohíben y te obligan a comer ciertas comidas. Y después de eso te despiden. Cuando llegan los 3 años que tú tienes, que puedes hacer contrato, que te pueden hacer el contrato y puedes regularizarte, te despiden. Eso es la realidad de muchas mujeres. Yo creo que es de sensibilizar en ese tema a toda la población, porque el tema de los cuidados no nos compete solo a nosotras, sino que a toda la sociedad. Bueno, solamente quiero agradecerle a Carolina la participación ahora y también la participación en la investigación, porque gracias a Carolina, pudimos profundizar aquí en Zaragoza, porque la asociación tiene mucho trabajo, tiene mucha experiencia en este ámbito. Entonces, bueno, agradecer públicamente a Carolina y a toda la asociación por el apoyo a la investigación siempre. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias a Ana Lucía por su presentación del estudio. Yo quizás acabaría con el hashtag de la campaña, con la palabra cuidar. Respeta a quien te cuida y el valor de los cuidados, y respeta los derechos laborales de las profesionales del hogar y de los cuidados. Esta charla ha querido reforzar el mensaje de la campaña. Os invito también, el próximo día 5 va a haber una mesa de debate en el que van a participar empleadas y empleadores, así como otras entidades relacionadas con el empleo, como sindicatos, como Inspección y la Tesorería General de Seguridad Social, y también la Universidad de Zaragoza. Es decir, hacemos una mesa de debate con las distintas miradas en torno también al empleo del hogar, con lo cual os invitamos a todos a vuestra participación, o bien presencial o si no a través del Facebook. Muchísimas gracias.